Esta es nuestra segunda reunión, así que me voy a dirigir más ahora al senador. Senador, el CIRE desde hace 3 meses, 2 meses y medio, organizó una plataforma para discutir diferentes temas de políticas públicas, viendo el tema, la propuesta del gobierno de reforma del Estado, ¿verdad? Es decir, sin la ilusión de que el Estado se va a reformar demasiado rápidamente, sí creemos de que es un momento en el cual debería haber una mayor participación de la sociedad civil, las organizaciones civiles, en presentar propuestas para que esa modernización inicialmente y posiblemente una reforma posterior se dé, ¿verdad? Entonces se formaron varias mesas. Hay mesas que tienen que ver con la reforma económica, donde están los exministros todos los exministros de Hacienda, diríamos, ¿verdad? Hay una mesa sobre empleo juvenil, hay 3 mesas sobre educación, una financiamiento en educación, otra en capacitación de docente y otra en educación inicial. Escolar básica. Estamos en formación una mesa sobre pymes, y estamos viendo la posibilidad de una mesa sobre sociedad civil, sobre organizaciones de la sociedad civil. Esta mesa es una mesa, yo creo que la mesa de Hacienda y esta mesa son las mesas que tienen un equipo más calificado de todos, diríamos, ¿verdad? Porque la mayoría de los que están acá, no por viejos, pero sí tienen una gran trayectoria en este tema específicamente, ¿verdad? Y yo sé que vos tenés también un interés especial en este tema. Así que la idea de Víctor y Fran fue invitarte un poco para que vos puedas presentarnos un poco tus ideas y tu propuesta, y escuchar un poco lo que tenemos que decir nosotros y también responder algunas preguntas que surgen. Yo, lastimosamente, como le estaba explicando antes, me hice una intervención nasal, entonces no sé si voy a aguantar toda la reunión, ¿verdad? Porque está doliendo mucho internamente y muy molesto. Pero Ramón Maciel, el que va a estar a cargo de la coordinación, así que le doy la palabra y gracias, Rasmussen, por participar. Gracias, Agustín. Es asimismo esta es la tercera reunión del equipo de Sistema de Seguridad Social, y lo que decidieron fue priorizar el tema de gobernanza del IPS. Para hoy tenemos invitados del sector de las centrales sindicales. Hemos invitado a todas las centrales sindicales, hemos invitado también a la Cámara de Enunciantes, que le designó al ingeniero Cataldo que pueda estar presente. Hemos invitado a la UIP, acá el señor Claudio Gabriel de Oliveira es el que representa a Gustavo Volpe. También a la Paraguay Ahora del Este, la persona de Natalia Ramírez. Sosa es la persona invitada por el CIRT para acompañar específicamente este equipo de incidencia de seguridad social. Saucedo es nuestra colaboradora de la plataforma La Reforma. Ella me acompaña también en el equipo de empleo joven. Así que gracias, Alejandra. Y de las centrales sindicales le tenemos por ahora conectado a Víctor y Fran, que, bueno, por supuesto son todos conocidos de ustedes, entonces no es necesaria la presentación, y el señor Melanio Morel. Senador, la propuesta de la metodología de la reunión de esta tarde es permitirle que haga su presentación. No sé, senador, si vas a compartir pantalla, lo podés hacer sin ningún problema. Estás habilitado a hacerlo. Y la idea es que una vez terminada la exposición del senador, podamos nosotros tener después un espacio de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Conocer en profundidad la propuesta que está preparando el senador Stefan Rasmussen. Ya nos comentó
el ingeniero Cataldo, Víctor Insfrán, y conversamos antes con el propio senador. Ahí se suma también Sonia Leguizamón. Muchas gracias, Sonia, ella es de la CGT. Esta propuesta en realidad está siendo ya trabajada con la mayor parte de los actores que están presentes hoy aquí. Lo que la plataforma de la reforma pretende es adicionar al trabajo que ustedes ya están haciendo un soporte en términos de la estrategia y en términos también de un apoyo en el trabajo mismo de incidencia con otras organizaciones de la sociedad civil, otros gremios empresariales y todos los actores que consideremos para que una vez consensuada una propuesta, podamos nosotros también hacer incidencia en el Ejecutivo y en el Congreso. Así que hecha esta explicación, senador, te dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias Agustín y Ramón por la introducción. También agradecerle a Víctor por acordarse de mí para presentar, digamos, un poco la propuesta, ¿verdad? A ver, voy a hacer una breve introducción para después entrar en temas, si les parece, ¿verdad? Nosotros creemos que el tema de seguridad social es fundamental tratarlo y reformarlo, digamos, en Paraguay, ¿verdad? Y tiene varias aristas, digamos, ¿verdad? Por un lado, está toda la parte, digamos, económica, financiera, que tenemos como problema actualmente, sobre todo en las cajas de jubilaciones, específicamente en el sector público, con un déficit de alrededor de 120 millones de dólares al año que se cubre con Fuente 10, con impuestos de la ciudadanía. Después tenemos, no tenemos, digamos, un marco regulatorio del tema de las jubilaciones y pensiones. Ahí había otro proyecto. Creo, Víctor, que tu micrófono está abierto. Gracias. Tenemos otro tema, que es el tema de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que también es un frente abierto, digamos. Y después tenemos el tema de IPS, ¿verdad? Nosotros fuimos trabajando en diferentes proyectos, pero el que nos convoca hoy es el de IPS, o sea que obviamente me voy a enfocar en ese. Pero simplemente para comentarles que también estamos trabajando, digamos, en los otros proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la caja fiscal, de que sea una caja autónoma realmente y sacar del Ministerio de Hacienda. Nosotros creemos que eso es muy necesario. Y bueno, y la superintendencia, que ya se habló en algún momento, ¿verdad? Pero para enfocarnos en IPS, nosotros vemos que en IPS hay mucha reforma estructural por hacer, ¿verdad? Tanto en la parte de salud como en el tema del manejo de los fondos jubilatorios y de pensiones. Y realmente estuvimos analizando desde muchos frentes cómo comenzar a hacer esas reformas, ¿verdad? Y sacamos algunas conclusiones básicas en este tiempo, ¿verdad? Esto estamos trabajando ya más o menos hace un año. Lo primero es que no se puede hacer todo junto. Por lo menos esto es lo que nosotros concluimos, ¿no? No se puede hacer todo junto, no se puede reformar todo IPS todo junto, porque es muy sensible, es muy grande, tiene muchas complicaciones, hay mucha incertidumbre. Entonces, lo que nosotros decidimos es tener un ideal, digamos, de largo plazo, pero ir haciendo los cambios y las reformas que creemos necesarias paso a paso, digamos, en etapas, ¿verdad? Porque entendemos que ese es el camino, ¿verdad? Y lo otro que aprendimos, digamos, en este caminar es que estos cambios hay que hacerlos de manera dialogada con todos los sectores y todos los actores involucrados, ¿verdad?
No es una cuestión de presentar una ley y tener los votos en el Congreso y atropellar y que se apruebe, ¿verdad? Creemos que eso no corresponde, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, bueno, no corresponde porque al final los actores y los sectores que son parte de IPS necesariamente tienen que formar parte de la discusión y llegar a ciertos consensos y ahí ir haciendo los cambios gradualmente, ¿verdad? Entonces, estas dos premisas para empezar, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese orden de cosas, nosotros presentamos un proyecto de ley hace, o sea, ahora debe hacer 3 meses más o menos, donde presentamos un proyecto de ley de lo que nosotros considerábamos en ese momento que era el primer paso que se tenía que dar, ¿no? Y nosotros entendemos que uno de los pasos que hay que dar en IPS es terminar de separar los fondos, el manejo de los fondos jubilatorios del manejo de los fondos de salud, porque nosotros tenemos un temor y que ya he comprobado con acciones concretas, ¿verdad? Que los fondos jubilatorios se están utilizando para gastos e inversiones en salud. De hecho, hay una ley que lo aprobó hace algunos años a través de un fideicomiso. Se emitió 828 mil millones de guaraníes, donde IPS se está prestando plata a IPS a través de un fideicomiso, a través del Banco Atlas, ¿verdad? Que seguramente todos conocen, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos ahí tenemos una gran preocupación en ese sentido, ¿verdad? Entonces presentamos un proyecto de ley que básicamente lo único que hacía un proyecto de ley, digamos, de unos 12, 15 artículos, que lo que hacía era crear un nuevo instituto de IPS Salud, por llamarlo de esa forma. Ahí creo que entró Beltrán, creo que tu micrófono está abierto. Ahí está, gracias. No, decía, era un proyecto, digamos, relativamente sencillo, donde lo que se hacía es, se creaba un instituto, un IPS Salud, por llamarlo de forma así más directa, que se iba a hacer cargo de toda la parte de salud y IPS actual quedaba con toda la parte de jubilación, ¿verdad? Pero algunas cuestiones, digamos, que creo que son importantes aclarar, ¿verdad? Lo primero es que no se separaba la seguridad social, o sea, él seguía siendo indivisible el aporte para salud y para jubilaciones, ¿verdad? Y lo iba a cobrar uno solo, que era el IPS actual, ¿verdad? Lo que iba a hacer el IPS actual es cobrar todo, pero en lugar de que el IPS se administre todo junto y a través de un solo consejo, le iba a pasar la plata a IPS Salud, lo que corresponde a salud, ese 39 y tanto %, y lo otro iba a quedar en IPS Jubilación, ¿no? Bueno, nosotros presentamos este proyecto realmente sin consulta previa y diálogo abarcativo, digamos, ¿no? Entonces tuvimos las reacciones naturales de rechazo, ¿verdad? De rechazo, de por qué, de qué hay acá escondido, por qué presentaron así, qué quiere decir este artículo, acá parece que escondieron algo, esto, lo otro, ¿no? Entonces tuvimos esos reclamos con justa razón, ¿verdad? Entonces abrimos unos canales, digamos, de conversación con todos los que con todos los que se contactaron, digamos, con nosotros, ¿verdad? Obviamente lo habíamos conversado previamente con el Poder Ejecutivo, con ex presidente de IPS, el presidente Pedro Ferreira, Hugo Roy, con Benigno también, digamos, también con gente de IPS, Pedro Ale y demás. Y otras personas que se contactaban con nosotros, como la central de trabajadores, la CUT-A, la CUT, los sindicatos de trabajadores de IPS, jubilados de IPS, sindicatos médicos de IPS, la OIP, la FEPRINCO, digamos, la CAP, ¿verdad? A través de Carlos Jorge Bierman. Y abrimos como una mesa de diálogo para nosotros contarles cuál era el objeto de nuestro proyecto, ¿verdad? Y en esas conversaciones
surgieron muchas propuestas nuevas, digamos, de seguir conversando y ampliar un poco esta conversación, ¿verdad? No quedar solo en ese proyecto presentado, sino que ampliar la conversación hacia otros temas, digamos, ¿verdad? Y en esa conversación surgió temas, digamos, que surgieron desde los diferentes sectores, ¿verdad? Algunos puntos específicos, ¿verdad? El tema de la gobernanza, ¿verdad? Cambiar la metodología, la estructura, digamos, organizacional de gobernanza. Cómo se podría especializar más la dirección, o sea, la administración de IPS salud y de IPS jubilaciones, ¿verdad? Es un reclamo de ambos lados, digamos, o sea, los médicos por un lado dicen nosotros necesitamos un IPS en lo que es área de salud mucho más profesional hacia la salud, y en lo que es jubilaciones también escuchamos, digamos, ese reclamo, un manejo mucho más profesional en lo que respecta a jubilaciones. Después otro punto que salió en las conversaciones era cómo ampliamos la masa crítica que aporta salud para poder aumentar obviamente el fondeo, el fondo de salud para proveer un mejor servicio de salud. Bueno, y entre otras sugerencias, ¿verdad? Esto pasó hace más o menos 45 días. Entonces, desde ese momento es que particularmente yo comencé a trabajar sobre un nuevo borrador de proyecto de ley, incluyendo o tratando de incluir un poco todos estos reclamos y estas sugerencias, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero, digamos, compartir con ustedes ahora esta tarde es un poco el resultado de ese trabajo de los últimos 45 días. Como le digo, este es un proyecto borrador mártir, digamos, que se puede modificar, que no está luego presentado, digamos, tal cual como proyecto todavía, ¿verdad? Porque justamente la idea es poder conversar entre todos, llegar a ciertos consensos, como decía Ramón, y una vez que se llegue a esos consensos, ir presentando esto y ir aprobando estas modificaciones, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir un ratito una presentación. Entiendo que están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, la podemos ver perfectamente. Pregunta nomás, yo estoy tomando notas de todo para poder informarle después al grupo. Quería saber si la presentación nos puede enviar después o yo debería tomar notas así general de lo que estamos hablando. Mi propuesta es hacerle la presentación. Yo comparto obviamente con ustedes la presentación. Okay. Y no solo eso, sino que comparto el borrador de... Yo ya tengo un borrador de proyecto de ley escrito, que tiene unos 40 artículos, ¿verdad? Okay. Y también, obviamente, comparto con ustedes a ver si... Bueno, gracias. Ya, gracias. Mientras el senador... Sí, solamente para decirles que nosotros tenemos también un repositorio en la plataforma La Reforma que funciona en Classroom. Entonces vamos a subir ahí nosotros la presentación y además tenemos la grabación de la reunión. Entonces eso va a estar disponible también para ustedes ahí. Bueno, pero sí, para responder directamente la pregunta, sí, yo comparto con ustedes la presentación y también el borrador proyecto de ley. De hecho, el objetivo, digamos, de mi participación es poder socializar esto con el que quiera leer y mirar, ¿verdad? Y el que quiera criticar y sugerir, y sobre esto ir construyendo en lo que lleguemos a consenso, digamos, ¿verdad? Entonces, lo primero que le quería decir es que esta es digamos, son cambios en algunos aspectos, pero no es un cambio, digamos, total, no una reforma total de la Carta Orgánica, por decirlo así, IPS. Por lo que le decía antes, ¿verdad?
yo creo que esto lo tenemos que hacer de a poco, gradualmente y en partes, ¿verdad? Si podemos llegar a mayor consenso, digamos, y hacer más cambios, y espectacular, ¿verdad? Y si no, veamos en qué llegamos a un consenso, ¿verdad? Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes es que no incluye esta propuesta, ¿verdad? Porque muchas veces se crean, digamos, prejuicios y fantasmas. Entonces, me pareció importante hacer esta aclaración, ¿verdad? Que no incluye esta propuesta. Lo primero es no incluye ningún cambio de parámetro, de parámetro de jubilación de nada, digamos, ¿verdad? De edad, de jubilación ordinaria, extraordinaria. No incluye ningún tipo de cambio de parámetro. Eso es lo primero, ¿no? Tampoco incluye ningún cambio en los porcentajes de aportes, ¿verdad? Se mantiene tal cual es hoy, ¿verdad? Tampoco incluye el cálculo del haber jubilatorio, la forma de cálculo, digamos, ¿verdad? Que es algo que nosotros creemos que sí hay que discutir, ¿verdad? Nosotros creemos que el cálculo sobre los últimos 36 meses ya no es adecuado, digamos, a este tiempo, digamos, después de unos casi 70 años de la Carta Orgánica de IPS, pero en esta propuesta en particular no la incluimos para no mezclar los tantos, digamos, ¿verdad? No incluye ningún cambio de parámetro, digamos, en cuanto a prestación de salud ni de jubilaciones. O sea, no se está incluyendo acá, como se confundió, digamos, algunos actores confundieron diciendo que lo que nosotros queremos hacer ahora es crear paquetes de servicios de salud, de esto, de lo otro. Nosotros creemos que es importante discutir eso, pero en esta primera etapa por lo menos no incluimos eso, ¿verdad? Porque nos parece que son discusiones que las vamos a tener más adelante probablemente, ¿verdad? No incluye o se mantiene, digamos, la prohibición de ventas de inmuebles de IPS, ¿verdad? Nosotros creemos que si IPS quiere vender inmuebles, lo puede hacer vía ley. Entonces, si hay efectivamente inmuebles improductivos en IPS, es cuestión que presenten una ley al Congreso, se analiza bien y se podría vender, digamos, ¿verdad? Entonces, este proyecto que yo le estoy compartiendo como borrador, no incluye un cambio en cuestión a inmuebles, ¿verdad? En enajenación de inmuebles, ¿verdad? Tampoco cambia nada el régimen de inversiones de IPS, ¿verdad? Que era algo que estaba en otro proyecto, que era de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Este proyecto de ley no incluye ningún cambio en régimen de inversiones de fondos jubilatorios, se mantiene tal cual es hoy. El Consejo, digamos, define la forma de invertir el fondo, ¿verdad? Y lo otro que tampoco incluye es un cambio de distribución en cuanto a la asignación de los fondos, ¿verdad? Que va a salud, que va a jubilaciones, o sea, toda esa distribución tampoco incluye un cambio en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son? Y la presentación es muy breve, digamos, ¿no? Y les voy a plantear de alguna manera del porqué de las propuestas, digamos, ¿no? Lo primero que nosotros vemos, como el primer problema más importante que vemos en tema IPS, sobre todo en mediano plazo, digamos, ¿verdad? Es que se utilicen los fondos de jubilaciones para inversiones o gasto en salud. Porque los fondos jubilatorios tienen que tener un destino, un único destino, digamos, y un único objeto, que es que tengan el mayor rendimiento financiero posible para que sean sostenibles en el tiempo. Eso es el fondo jubilatorio, o sea, el que aporta hoy para su jubilación. Nosotros entendemos que la responsabilidad del instituto, en este caso de IPS, ¿verdad?, es invertir ese dinero, obviamente evaluando el riesgo y el rendimiento, que son digamos, elementos contrapuestos, ¿verdad? Mayor riesgo, tener mayor rendimiento, entonces evaluar eso, pero que rinda el dinero de tal forma que el día que yo me jubile, me pague mi jubilación. Ese es el objeto del rendimiento del fondo jubilatorio, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que invertir en salud o gastar en salud o hacer hospitales o gastar en medicamentos, ni qué decir, ¿verdad? Ese es un gasto que no tiene ningún retorno financiero. Y que si es que nosotros seguimos haciendo eso con IPS y seguimos mezclando los tantos, ¿verdad?,
va a llegar el momento donde IPS se va a quedar sin fondos y donde el cotizante que aportó para jubilarse, el día que se jubile, no va a tener jubilación porque se gastó previamente, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo, ¿verdad? Que jubilaciones queden sin fondos, ¿verdad? Entonces, la propuesta de solución que nosotros planteamos es, como ya les comenté anteriormente, es crear dos institutos independientes, uno de jubilaciones y pensiones y otro de salud, ¿verdad? Nosotros, digamos, de alguna manera, esta propuesta entendemos que tiene algunas reacciones, por así decirlo, negativas por la complejidad del tema, ¿verdad? Pero para serle muy sincero, nosotros no encontramos todavía otra forma de blindar los fondos jubilatorios. Porque mientras los fondos jubilatorios y el gasto de salud esté bajo la misma cabeza, bajo el mismo consejo, es imposible no correr el riesgo de que se saque un bolsillo y se meta en el otro. Entonces, esa es, digamos, la propuesta que nosotros planteamos, ¿verdad? Crear un instituto de previsión de jubilaciones y pensiones para que, como dice ahí, ¿verdad?, suceda de pleno derecho y obligaciones lo que corresponde hoy a IPS en cuanto a jubilaciones y pensiones, y crear un Instituto de Seguro Nacional de Salud. Acá parece que me quieren vender demasiado chipa. Por eso, no sé si escuchan, pero pasa y pasa La hora de la venta de chipa también acá en mi La barrio. vida Zoom, entendemos, no importa. Bueno, trato de ganarle a la chipa Guerrero. Entonces, se crea, digamos, un instituto de previsiones, jubilaciones y pensiones que sucede pleno derecho y obligaciones a IPS en todo lo que refiere a jubilaciones y pensiones, perdón. Y se crea un instituto de Seguro Nacional de Salud que sucede pleno derecho y obligaciones al IPS en cuanto a todo lo que tenga que ver la prestación y las obligaciones y derechos de salud. Ese es, digamos, uno de los puntos principales de la propuesta, ¿verdad? Como le decía, ¿verdad?, si es que nosotros encontramos otras opciones para blindar los fondos, no estamos, digamos, cerrados, ¿verdad? Pero no encontramos otra forma, digamos, de hacer esto, porque actualmente IPS es un monstruo gigante que se mezcla todo, ¿verdad? Entonces, no hay problemas de salud, se le culpa al presidente del consejo, ¿verdad? Hay problemas de, no sé, de algo que tenga que ver con jubilaciones, se le culpa al presidente del consejo. No hay medicamentos, se le culpa al presidente. Entonces, es como que está todo demasiado mezclado. Y nosotros creemos que si existe un instituto del Seguro Nacional de Salud, vamos a tener un responsable a quien vamos a poder apuntar para saber si está haciendo o no un buen trabajo en cuanto a salud, ¿verdad? Y por otro lado también, obviamente, el Instituto de Previsiones, Jubilaciones y Pensiones va a ser mucho más celoso de cuidar, digamos, todo lo que se refiere al rendimiento de jubilaciones y pensiones para que pueda pagar la jubilación el día que el cotizante se jubile, ¿verdad? Entonces, este es uno de los primeros puntos neurálgicos, ¿verdad? El segundo es el tema de la gobernanza. Conversando con diferentes actores y sectores, y nosotros compartimos, nosotros creemos que la gobernanza actual de IPS no es representativa, por más que el consejo de alguna manera sea plural, ¿verdad? Por la forma de elección de esos consejeros, ¿verdad? Y finalmente, el Poder Ejecutivo de turno maneja IPS como su caja chica, digamos, ¿verdad?, para ser sincero, ¿verdad? Y esto no es un presidente o el otro, sino que así está estructuralmente formado normativa y legalmente esto, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que la gobernanza se puede cambiar y, bueno, y el riesgo, como decía, ahora los representados actualmente no tienen poder de decisión de qué se hace y qué no se hace en IPS. Y la propuesta de solución es tener un consejo directivo donde se elija directamente por los representados y crear una figura de un director ejecutivo, ¿verdad?,
Esta propuesta surge de dos fuentes, digamos, de información, ¿verdad? Por un lado, Víctor me había acercado un proyecto que se había trabajado hace algunos años, Beltrán también, que es el mismo, ¿verdad? Y por otro lado, el Banco Mundial también había hecho un diagnóstico de cómo funciona hoy el Consejo de Administración de IPS. Obviamente encontró muchísimas falencias, digamos, operativas y estructurales, y también hacía alguna sugerencia de modificación, ¿verdad? Entonces, desde ahí se construye, digamos, esta propuesta, ¿verdad? Entonces, la propuesta es, primero, y para que no nos olvidemos, existen dos institutos, ¿verdad? Uno de jubilaciones y pensiones y otro de salud. Eso quiere decir que existen dos consejos, ¿verdad? Un consejo del Instituto de Jubilación y Pensiones y un consejo del Instituto de Seguro Nacional de Salud. En cada uno de esos consejos, de esos institutos, de esos consejos que son plenamente independientes y autárquicos, la composición del consejo sería de 4 consejeros en cada uno. El ejecutivo, en el caso de jubilaciones y pensiones, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en el de salud, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? Después un representante de los empleadores, un representante de los trabajadores y un representante de los jubilados, ¿verdad? Donde cada consejero sea electo de manera directa por cada sector a través del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ya no interviene el Poder Ejecutivo, sino que directamente los proclama el Tribunal Superior de Justicia Electoral como consejeros. Tienen una duración de 4 años, pudiendo ser reelectos una vez. Y lo otro de interesante que tenían estas propuestas, digamos, sobre las cuales trabajamos, es que se crea una figura nueva de director ejecutivo. Bueno, siguiendo con el consejo estaría encargado de la dirección, digamos, y de determinar las políticas, pero se crea una nueva figura de un director ejecutivo que sería como, o sea, por ponerle un nombre, un gerente general o un director ejecutivo que esté en la operativa del instituto, ¿verdad? Nosotros creemos que es altamente ineficaz que lleguen 2.000 o 3.000 expedientes todos los años al Consejo de Administración de IPS, porque no se puede analizar, ¿verdad? Desde comprar el jabón hasta contratarle a una persona, ¿verdad? Entonces creemos que tiene que haber un consejo directivo que determina las políticas. Ese consejo directivo elige al director ejecutivo a través de un concurso público de oposición y mérito que determina el consejo cómo va a ser ese concurso y cuáles son los requisitos y demás. Y el director ejecutivo tendría una duración de 5 años y podría ser reelecto una vez, ¿verdad? Entonces la administración, el día a día, digamos, del instituto pasa a cargo de un director ejecutivo y las decisiones, digamos, más de política y más importantes quedan en un consejo directivo que nosotros pusimos que tenga sesiones obligatorias al menos 2 veces al mes, ¿verdad? Podría ser más, pero la idea es que se enfoque en la dirección y no en la administración del instituto, ¿verdad? Y acá repito, ¿verdad? La propuesta es que hayan 2 consejos, o sea, 2 institutos separados, 2 consejos obviamente separados y 2 directores ejecutivos obviamente separados, ¿verdad? Obviamente el director ejecutivo de salud va a tener un foco en salud pública, ¿verdad? Debería ser un médico. Y el director ejecutivo de jubilaciones y pensiones debería tener experiencia en manejo administrativo, financiero y de grandes empresas y demás, ¿verdad? El otro punto neurálgico, digamos, de la propuesta son los fondos insuficientes actuales del Fondo de Salud, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos que el Fondo de Salud es altamente deficitario. Se habla de un déficit de alrededor de 800 millones de dólares, de 800 y 1.000 millones de dólares. Obviamente esto lleva a una deficiencia de cobertura, ¿verdad? Entonces un planteamiento que nosotros vemos con buenos ojos es la incorporación gradual de funcionarios públicos y autoridades electas como cotizantes del Instituto de Salud solamente, obviamente porque los funcionarios públicos en cuanto a jubilaciones cotizan en la caja fiscal y otro apartado, digamos, ¿verdad?
pero sí creemos que esto puede fortalecer el fondo de salud, porque obviamente se va a cotizar sobre el salario real, ¿verdad? El salario real promedio del funcionario público es más alto que el del sector privado, entre un 50 y 70%, el promedio creo que está alrededor de 4 millones de guaraníes. Entonces se va a aportar al fondo de salud sobre montos más importantes, y esto va a crear, digamos, fondos importantes para salud, ¿verdad? Y volviendo rápidamente nomás a este tema de salud, y otro de los puntos que me olvidé mencionarle por qué nosotros creemos que es importante la separación, es que porque nosotros creemos que el Instituto de Previsión Social Salud, digamos, se tiene que integrar al Sistema Nacional de Salud. Que de hecho ya existe una ley, la ley 1032 del año 96, ¿verdad? Hace 24 años, pero lastimosamente gran parte de esa ley es letra muerta, ¿verdad? Y nosotros creemos que uno de los problemas por los cuales IPS le cuesta integrarse al Sistema Nacional de Salud es porque IPS está todo junto, ¿verdad? Nosotros creemos que cuando exista un IPS salud enfocado específicamente en salud, le va a ser mucho más fácil conversar con el Ministerio de Salud, conversar con todos los otros actores del Sistema Nacional de Salud y poder integrarse al Sistema Nacional de Salud de una manera mucho más eficiente, ¿verdad? Bueno, y para ir terminando, ya las propuestas de transición, digamos, ¿verdad? Obviamente esto tiene una transición, la idea es que lo primero, decir y repetir, ¿verdad? Que todo lo que nos les mostré en esta propuesta de ley no se modifica, ¿verdad? Sigue vigente tal cual, digamos, la carta orgánica, por decirlo de alguna manera, IPS y todas las leyes referenciales, ¿verdad? Docentes, docente universitario, empleo parcial, o sea, hay un montón de leyes que forman parte, digamos, de todo el marco regulatorio normativo legal de IPS. Eso sigue tal cual, ¿verdad? La única diferencia es que existiría un instituto enfocado en jubilaciones y pensiones y un instituto enfocado en salud, porque creemos que eso lo va a hacer mucho más eficiente para ambos servicios por los cuales paga el cotizante, ¿verdad? Lo otro que también ya dije, pero para repetir, porque creo que es importante, es que la seguridad social no se separa, ¿verdad? Lo que se propone acá es que el Instituto de Jubilaciones y Pensiones sea el responsable de la afiliación, inscripción y cobranza para ambos fondos, tal cual es hoy. Lo que haría el Instituto de Jubilaciones y Pensiones es traspasar al Instituto de Salud lo que corresponde a salud, ¿verdad? Y después el traspaso, digamos, ¿verdad? De inmuebles, muebles y funcionarios, que nosotros damos un plazo de hasta 1 año en el proyecto de ley para que el Consejo de Administración actual, digamos, de IPS, traspase, puede ser por decreto o podría ser a través de otra ley, ¿verdad? Esto es cuestión de discutir nomás. Pero obviamente la mayoría, si no decir todos los inmuebles de IPS corresponden a jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Eventualmente salud le podría alquilar a costo cero, por ejemplo, ¿verdad? O no, o sea, una cuestión a definir, ¿verdad? Al Instituto de Jubilaciones y Pensiones. Lo mismo se haría con los bienes muebles, digamos, ¿verdad? El traspaso a los institutos. Y lo mismo se debería hacer con los funcionarios, ¿verdad? Tanto contratados como permanentes. Y acá también se especifica en el proyecto de ley que ningún funcionario, o se podría hacer más explícito, ¿verdad? Ningún funcionario perdería, obviamente, ningún derecho adquirido, ¿verdad? O sea, la idea es que quede tal cual, sino que un médico que era contratado por IPS ahora va a ser contratado por el Instituto de Seguro Nacional de Salud, por ejemplo, ¿verdad? Y una persona que trabaja en la parte administrativa de jubilaciones y pensiones, en lugar que le contrate IPS, le va a contratar el Instituto de Jubilaciones y Pensiones. Y bueno, hasta ahí es mi presentación. Voy a dejar de compartir, a no ser que tengan una pregunta específica que quieran mirar de la presentación, y seguimos con gusto conversando, ¿no? Muchas gracias, senador. Muy clara, muy didáctica la explicación. En
Entonces ahora, si les parece, comenzamos la ronda de preguntas. Como el propósito es construir una propuesta de consenso, la metodología es ir anotando los diferentes puntos sobre los cuales queremos comenzar a debatir para poder después, si es que podemos, llegar a un consenso. Hay dos temas que de entrada planteó Natalia Ramírez de Paraguay, ahora ICO del Este, que son dos temas referidos, en primer lugar, a la duración del mandato de los consejeros y en segundo lugar, con respecto al número de sesiones del Consejo. Entonces, son los dos primeros temas sobre los cuales ya hay un planteamiento, una propuesta de parte de Natalia Ramírez. Entonces, pero la idea es que abramos en este momento un espacio de preguntas para ver si es que comprendimos, y yo voy a ir tomando nota de los puntos sobre los cuales tenemos que consensuar. En algún momento deberíamos hacer también un análisis de tipo más estratégico, porque así como habíamos conversado también con el senador previamente, la idea de la plataforma de la reforma es no solamente consensuar la propuesta, sino hablar después también sobre la estrategia de incidencia, que es lo que a nosotros nos interesa también para ver cómo vamos a acompañar e incidir para que esto finalmente se pueda implementar. Entonces, pero eso vamos a dejar para el final de la reunión. Entonces, ahora está abierto el espacio para preguntas. Claudio de Oliveira, adelante. Buenas tardes, Stephen. Ya habíamos participado de tu presentación cuando el presidente Volpe, cuando nos hiciste la presentación a la OIP y al grupo empresarial, y desde ese momento hasta hoy han sucedido algunas cosas, evidentemente como esos 45 días nosotros también lo aprovechamos, digamos. O sea, hay temas que no nos van a alcanzar los 45 días. Se han incorporado otros elementos que tienen que ver con el IPS, que tienen que ver con el seguro de desempleo, que tienen que ver con todas aquellas cuestiones sociales y que tienen que ver con la seguridad social que todavía están diseñándose. ¿Por qué están diseñándose? Nosotros te habíamos contado en aquel momento que nosotros estábamos trabajando con alrededor de 100 empresas y su gerente de recursos humanos con una plataforma que se llamaba Repensando la Seguridad. Primero se llamaba Repensando el IPS. Pero después nos dimos cuenta que nos íbamos a quedar cortos, porque en definitiva el IPS es un instrumento de la seguridad social, es uno de los instrumentos de la seguridad social, ¿no es cierto? Y de hecho, cuando vos haces estos planteos que son distintos a los que nos planteaste aquella vez, porque hubo algunas modificaciones principalmente para vencer las resistencias que había, nos dimos cuenta de que había que repensar la seguridad social. Y dentro de ese repensar la seguridad social, yo creo que ahí me da la sensación que las cosas que no se definen son las que van es una posición personal, digamos, ¿no? Es las que pueden hacer que en definitiva la seguridad social continúe igual, digamos. O sea, ¿qué significa esto? Lo tengo en portugués porque la versión en español no existe. No sé si se ve. Repensando sí. La salud. Este libro lo hizo Michael Porter. El Estado americano le pidió a Michael Porter que haga un análisis de la salud americana porque todos creíamos, y hasta hace un tiempo, que la salud americana era la mejor del mundo. Y Michael Porter le demostró, pese a no ser médico, sino ser un gurú de la administración, le demostró al Estado americano que la salud, el sistema de salud americano era el peor del mundo, el más caro y el más ineficiente. Entonces, no hay forma, desde mi punto de vista, y yo provengo del área de la salud, no hay forma de no reestructurar el IPS sin planteando hacia dónde vamos, o sea, ¿qué es lo que queremos de ese IPS? O sea, porque una cosa es bloquear los fondos para que nadie los toque. Una cosa es hacerla más sensible y menos burocrática. Y otra cosa es hacerla más útil. O sea, en definitiva,
tanto los empresarios, los sindicatos y creo que todo aquel que está involucrado en el tema del IPS lo que necesita es utilidad. O sea, tenemos por lo que pagamos, ¿qué es lo que pagamos? El seguro social es eso solo. O sea, yo estuve en las mesas de seguridad social desde que Guillermo era ministro de Trabajo. O sea, tuvimos todas las mesas que se abrieron en aquella oportunidad. Me acuerdo que Guillermo abrió unas cuantas mesas, estaba la de seguridad social y había otras tantas, y hemos continuado con todos los gobiernos y siempre nos trancamos, ¿no es cierto?, en emparchar el IPS y en no decir, señores, hay que repensar todo de nuevo. Ahora, es muy probable que esa postura tenga alguna connotación políticamente incorrecta, digamos. O sea, ¿cómo hacemos para llegar a algo cuando las trabas son demasiadas y tenemos que ir maquillando para que la gente no se enoje, pero en definitiva necesitamos un IPS nuevo? O sea, en esto, o sea, yo les puedo garantizar de que hay que profundizar en el modelo, porque no es un problema administrativo, es un problema de salud pública. Si bien tiene una connotación privada, es un problema de salud pública. Y después les quiero plantear un argumento que después me gustaría que Rasmussen y el resto de los compañeros lo puedan analizar. Este grupo que ha surgido planteó el tema de ¿por qué no la alianza público-privada? ¿Por qué no incorporar en un nuevo desarrollo la alianza público-privada? Y surgió un tema que nosotros se lo planteamos a la dirección del IPS a través de nuestro representante. Le dijimos, por ejemplo, te voy a dar el caso Frutica. Frutica, una empresa que aporta $1 millón al año al IPS, que no tiene absolutamente ningún tipo de beneficio, nada, ¿no? Cresburgo no tiene nada, tiene una salita donde va un médico y una salita ahí chiquitita que debe ser la salita de nuestra casa, y aporta $1 millón al año. Y ellos dijeron, nosotros le proponemos al IPS construir un hospital. Nosotros construimos el hospital. Nosotros compramos los equipos. Nosotros ponemos al personal. Seguramente a cambio vendrá que no pagan ese $1 millón que pagan habitualmente. Pero estoy diciendo un modelo, la propia gente dice, el propio empresario dice, ¿por qué no sistemas nuevos que puedan generar otro tipo de alternativas para que realmente todo aquel que dependa del IPS, porque nosotros aportamos, los empresarios aportamos un porcentaje, el trabajador aporta otro porcentaje, el resultado dentro de la medicina moderna es cero, o sea, estamos teniendo cero de resultado, o sea, no tenemos salud, no tenemos... Entonces, quizás haya que ser un poco más audaces en cuanto a qué es lo que queremos, o sea, ¿para qué estamos haciendo esto? Y en esto creo que sería lindo, ya que este grupo es muy representativo, quizá poder soñar con una cosa diferente, un poco más, no que no sea osada, Stephen, no, yo creo que lo que ustedes están queriendo hacer, de hecho te lo dijimos con Golpe en aquella oportunidad, tenían todo nuestro respaldo, pero creo que quizás no alcance, creo. Por eso que pedí la palabra primero para que no me tiren ninguna piedra, pero por lo menos me digan si podemos realmente desarrollar cuestiones alternativas. Muchas gracias, Claudio. Bueno, quiero comentarles, en la reunión anterior explicamos que el propósito de este equipo de incidencia de la plataforma de la reforma en realidad es tratar de ir construyendo un sistema de seguridad social. Entonces, lo que se decidió, los participantes de la reunión anterior decidieron priorizar la presentación del proyecto de ley que está preparando el senador Rasmussen sobre la gobernanza del IPS. Pero nuestro propósito, una vez que consensuamos este tema de la gobernanza, es por supuesto avanzar en los demás temas. Y bueno, pero el senador podrá explicar básicamente cuál es la estrategia propuesta. En mi interpretación acá, lo que se hizo fue básicamente a lo mejor cómo abordar el repensar el IPS
se puede hacer de arriba a abajo, de abajo a arriba o en los dos sentidos. Entiendo yo que esta propuesta es ir a atacar un tema puntual, un tema central que podría contribuir después a trabajar mejor todos los demás temas. Entonces yo entiendo que la estrategia es ir comiendo la vaca de a bifes, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más que quiera hacer una? Víctor Infran. Bueno, buenas tardes. Yo realmente no es que comparta totalmente ninguna de las dos exposiciones recientes. Creo que el IPS es la salvación del pobre a pesar de su malísima gestión. El sistema de salud del IPS es la solución a todos los problemas. Lo que el IPS tiene de problema fundamental desde nuestra óptica es gestión. Gestión y con todo lo que viene después de la cultura paraguaya, ¿verdad? Ya no voy a hablar de eso, pero el problema es gestión. Una de las cosas que ya dijimos en la reunión anterior es que no concordábamos de que los médicos sean buenos administradores. Un poco mirando ya lo que dijo Estefan en cuanto a que esté administrado el sistema de salud por médicos. Nosotros creemos que el médico es un médico, tiene que atender la salud y las experiencias han sido tremendamente negativas. Tenemos la experiencia de hoy, criterio personal, el Ministerio de Salud es un fracaso total, la gestión del ministro Mazzoleni para abajo y todos los ministros anteriores del sistema de salud. La gestión privada en la medicina prepaga, algunos que conocemos bastante bien, ha sido un fracaso la gestión de los médicos. Podemos poner como ejemplo Migone, podemos ver la cooperativa, la cooperativa de médicos también, y otras empresas que fueron administradas por médicos que todas fueron al fracaso. El administrador tiene que hacer la administración, los médicos tienen que hacer medicina. Ese es por lo menos nuestro criterio. Una de las cosas que se resolvió un poco es tomar como primera medida el tema de la gobernanza. Estefan de alguna manera presentó ya el proyecto. Ese proyecto es el nuestro, el que ya aprobamos hace algunos años. O sea que sobre ese punto prácticamente, por lo menos nosotros no tenemos gran discusión en cuanto al sistema de gobernanza. Ahora la visión de la separación de la administración es un tema que tenemos que revisar aún más. Y cuando entramos en salud específicamente, nosotros ya hablamos también en la reunión anterior y en otras reuniones sobre un poco mezclado lo que dijo Claudio, el tema de la administración público-privada, por tomarlo de alguna manera. Nosotros creemos que el IPS, así como el Estado, no tiene que ser ni chico ni grande, tiene que ser necesario en la administración del IPS. El Estado también tiene que ser una administración necesaria. Hay muchas partes donde está muy obesa y en otras partes muy enflaquecida la administración, entonces evidentemente no es un todo que tenemos que decir está muy grande o muy chico, sino realmente tenemos que corregir cuáles son las falencias en la parte de administración propiamente dicho. Nosotros creemos que el IPS tiene que ser, independientemente que se tome la decisión de la separación, digamos, en dos consejos, la visión de ser un órgano regulador y prestador, regulador, o sea, órgano de control de la salud. Y la prestación, nosotros creemos el problema principal del IPS, nuestra visión es de que tiene una carga excesiva de funcionarios médicos que no rinden absolutamente para la gestión de medicina del Instituto de Previsión. Podemos decir fácilmente que el 70% de los médicos que están nombrados en el IPS atienden muy poco, su rendimiento por horas hombre es muy escaso, entonces consideramos que se debe liberar a la iniciativa privada la contratación de los profesionales médicos y particularmente pienso también que la infraestructura tiene que ya liberarse y no más el IPS estar gastando en infraestructuras hospitalarias cuando que la iniciativa privada puede cubrir eso, analizándose bien un plan de negociación para los contratos tanto de cobertura como de
de consultas de los médicos. Eso es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias, Víctor. Yo estoy tomando nota con Alejandra de todos los puntos que ustedes mencionan. Hay 3 puntos referidos a la presentación del senador Rasmussen que digamos que están para seguir analizando. La duración del mandato de los consejeros, el número de sesiones del consejo y Víctor, te referías a que hay que revisar un poco más la separación. No sé si en relación a qué se refiere esa... Partiendo básicamente de una premisa fundamental. Se habla de que el sistema de salud del IPS tiene problemas financieros y la creación de un nuevo consejo implica un costo excesivamente alto para la administración. Habría que analizar seriamente si esa carga en hombres, porque no es solamente la elección de consejeros, con todo lo que ello implica en cuanto a infraestructura edilicia, asesores, funcionarios, máquinas, equipos, qué sé yo, todo el costo financiero que significa un nuevo consejo de administración, para mí es preocupante y querría analizar dentro de la estructura que se crea a través de una dirección ejecutiva, la división jerárquica de una administración médica totalmente independiente, una administración, bueno, los diferentes otros, las otras composiciones, ¿verdad? Administración, finanzas, actuariales y otras cosas que la administración del IPS necesita. Correcto, entonces está aclarada la observación sobre la revisión, está referida básicamente al costo que tendría eso duplicando, digamos, la estructura administrativa que tiene que dirigir, que tiene que encargarse de la gestión de los 2 institutos. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Jorge Alvarenga. Micrófono, Jorge. No está saliendo tu audio, Jorge. ¿Por qué no habla la señora Sonia mientras no se conecta el audio? Capaz de salir de la sala Zoom y volver a ingresar para que funcione el audio. Adelante, Sonia Leguizamón. Sí, buenas tardes. Bueno, para nosotros, por ejemplo, el proyecto que está presentando el senador es totalmente nuevo. Hay muchos puntos interesantes que podíamos poder, pero hay muchas cosas también que realmente hay que revisarlo bien. Nosotros lo tomamos como una propuesta a discutir hacia nuestros sectores y luego dar nuestra opinión sobre el proyecto. Estoy de acuerdo en la parte que dijo Víctor, la parte de crear 2 consejos. Hay que ver qué implica eso. Para mí, el Instituto de IPS, siempre hay administradores, tanto para la salud y administradores de la parte de jubilaciones. Está muy bien dividido con directores, gerentes del área de salud y todo su equipo de salud. Y está el gerente de prestaciones económicas, que es el tema de las cuestiones. No hay nada nuevo en eso. Lo que tenemos que asegurar que la plata que aportamos realmente sea administrado y tenga una caja realmente separado, porque así como está manifestando todo el mundo, es muy preocupante que esto pueda usarse
en el tema de salud, porque por ley no se puede. La ley prohíbe hacerlo. Bueno, y aparentemente la gente que están organizando esto, planteando esto, que tiene algunas nociones de que la plata se estaría usando en el área de salud. Esa es la preocupación más grande. A nosotros siempre nos preocupó también el tema de las inversiones. Que las inversiones sean más seguras para el Instituto de Previsión Social, no estar todos los bancos, todo eso a nosotros nos preocupa. Pero en este momento el planteamiento de crear 2 consejos, 2 institutos, todo eso hay que ver la implicancia de todo esto, porque el instituto es demasiado grande, es demasiado importante para la gente pobre, los trabajadores que vive y que gracias a eso tiene salud, es demasiado importante. Así es que no podemos nosotros de buena a primera porque queremos asegurar esto, tirar todo. No podemos hacerlo. Es preocupante, IPS es demasiado grande, hay mucha plata, hay muchas cosas que tenemos que mirar ahí. Y yo creo que hay que abrir una mesa, no solamente virtual, sino que una mesa de discusión realmente del por qué cada paso. Es demasiado. La CGT, nosotros vamos a estudiar el proyecto. Nos preocupa el tema de la gobernanza, eso es sí. Siempre estamos de acuerdo que los aportantes deben administrar el instituto. No la gente que no aporta, decida todo por nuestro instituto, como está pasando todos estos años. Entonces, en eso siempre creemos que es importante que los aportantes tengan mayor participación y decisión en la administración del Instituto de Previsión Social. Por ahí me quedo, tomamos el trabajo que hicieron los senadores, que es bastante, es para analizar, no es malo, pero surge mucha incógnita que tenemos que ver claramente hacia dónde vamos. Si vamos para mejorar, seguramente nos vamos a dar cuenta por el camino y vamos a ver, vamos a irnos hacia ahí. Bueno, por ahora, hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. ¿Alguien más que quiere hacer alguna pregunta? Hasta ahora tenemos básicamente... Sí. A mí me gustaría hacer una breve Adelante. intervención. ¿Cómo no? Nosotros tenemos un proyecto de creación de la Superintendencia de Fondos de Pensiones que va a aterrizar sobre un IPS que tiene 2 funciones, salud y pensiones, y va a ser el primer motivo de conflicto grave que vamos a tener, digamos. También va a aterrizar sobre una caja fiscal que no existe, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Entiendo las preocupaciones sobre el área de salud, pero de todas maneras creo que hay riesgos de mantener al IPS en una sola institución, los 2 servicios de salud y de pensiones. Porque esa ley de superintendencia, esa va a salir en cualquier momento también, ¿verdad? Entonces yo diría que hay que hacer una apuesta y creo que la estrategia de ir modificando de a poco y lograr que podamos tener una más eficiente gestión de ambos servicios tiene que ser un objetivo de corto plazo, y para eso es absolutamente necesario separar el IPS, donde la salud tiene que quedar a cargo de una superintendencia de salud dependiente del Ministerio de Salud, y ahí empezar a trabajar en un sistema único de salud, digamos, y pensiones tiene que quedar fuera para ser sometido a una supervisión de un estilo diferente, porque se trata de un beneficio absolutamente diferente, una prestación de corto plazo versus una prestación de largo plazo. Así que yo creo que hay que tomarse el tiempo seguramente para las mesas de trabajo, pero deberíamos de caminar con una mirada de este tipo, digamos. Vamos de a paso,
y vamos, digamos, estableciendo las bases para que la supervisión y el control de ambos temas sea una realidad. Mientras no tengamos esa posibilidad, probablemente van a seguir sucediendo estos temas como que hay ciudades donde no hay servicios, pero hay grandes aportes que se hacen para esos servicios de salud. Y bueno, eso tendrá que plantearse dentro del sistema de salud, cómo se resuelve, donde se podrá ver quizás la participación privada, como alguno planteó, ¿verdad? Así que yo creo que vale la pena dedicarle un tiempo a mirar un poco más detenidamente el proyecto que el senador está trabajando. Muchas gracias, Beltrán. La propuesta metodológica, de hecho, ustedes después van a decidir, es, bueno, vamos a subir nosotros a la plataforma la propuesta de ley con los artículos que nos mencionó el senador y darnos una semana de tiempo para que en la misma plataforma puedan hacer sus comentarios. Obviamente, todas las decisiones, sea la decisión continuar como estamos o sea la decisión separar en dos institutos, ambas decisiones tienen un costo. Lo que nosotros deberíamos evaluar es el costo de beneficio en el corto, en el mediano y en el largo plazo de las dos decisiones para que en función a criterios básicamente de eficiencia y de mejor calidad de servicios, podamos nosotros tomar la mejor decisión. Tenemos entonces ahora, por un lado, Guillermo Sosa y por el otro después Claudio Oliveira otra vez. Y hay también una pregunta que voy a mencionar ya ahora. Creo que Víctor Infran mencionó que él estuvo trabajando en seguro de desempleo. La persona que tiene... Si la persona que tiene conocimiento sobre el seguro de desempleo que se aprobó, pregunta acá, ¿quién manejaría ese fondo? Si sería parte de jubilación y pensión, si sería el IPS o quién sería. Entonces, primero Guillermo Sosa, adelante. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quiero celebrar y felicitar al senador Rasmussen por su propuesta. Yo creo que el peor escenario hoy en día es no hacer nada. Todos queremos, creo que coincidimos en eso, que queremos un sistema eficiente, queremos un sistema de jubilaciones que no sea un privilegio, sino que sea universal, que pueda llegar a todos los trabajadores. Eso está muy ligado al tema de la formalización y al sistema en sí, ¿verdad? Hay trabajadores autónomos, como los taxistas, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de seguro social, ¿verdad? Cada vez que llego yo al aeropuerto Silvio Pettirossi, vienen todos los changadores y me recriminan y que ellos están trabajando, algunos casi con una antigüedad de 40 años y no tienen ningún tipo de seguro social, ¿verdad? Yo, para dar un ejemplo, ¿verdad? O sea, creo que el peor escenario es no hacer nada. Y creo que esta propuesta es una propuesta quizás imperfecta, que hay que mejorarla, pero es una propuesta absolutamente válida y creo que hay que congratular y hay que celebrar el hecho de que se ha estado trabajando y se ha ido pensando en él. El segundo punto es el tema del consenso, ¿verdad? Creo que el senador puntualizó y creo que lo que hemos estado en el interés de ir construyendo, ¿verdad? Herramientas, políticas, propuestas, proyectos, siempre nos hemos dado cuenta de la importancia del consenso, ¿verdad? De nada sirve tener como un sistema de planificación de arriba para abajo y llegado el momento no se llevan adelante las propuestas porque o no se entiende o simplemente uno están de acuerdo. Entonces el camino del diálogo social, ¿verdad? Es un camino necesario y todos aquellos que hemos participado en las propuestas de diálogo social nos damos cuenta de la importancia del diálogo social en la búsqueda de este consenso que tiene como
tiene un sesgo básicamente tripartito, ¿verdad? Y entonces, yo creo que es posible lograr ese consenso en nuestro país. Creo que tenemos amplias coincidencias como para poder lograr ese consenso, ¿verdad? Estoy de acuerdo con Víctor y Fran cuando él habla del tema de la gestión, ¿verdad? Que el problema del IPS es un problema de gestión. Yo diría, el problema de casi todo el aparato estatal es un problema de gestión, pero particularmente del IPS hay claramente un problema de gestión, ¿verdad? Y obviamente para buscar que una mayor eficiencia desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Desde el punto de vista institucional, tenemos que ir avanzando, en este caso, en etapas para ir logrando que ese sistema pueda ser eficiente, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos algunos antecedentes que es importante poner sobre la mesa para ir analizando, no para tomarlo como verdades indiscutibles, sino que simplemente como experiencia exitosa, ¿verdad? Uno es la separación dentro de lo que fue el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Todo lo que hemos sido actores de ese proceso, sabemos que costó mucho lograr la separación entre los dos ministerios y podemos hoy en día evaluar, tenemos elementos como para evaluar si fue positivo o fue negativo la separación, ¿verdad? Especialmente desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de cada una de las instituciones, ¿verdad? El otro acontecimiento, digamos, hecho que tenemos que también sopesar es que, digamos, todo lo que marca un proceso de institucionalización, ¿vale? Yo defino la institucionalización como el hecho de que, digamos, poder desarrollar estructuras que a pesar de los cambios de gobierno, ¿verdad?, puedan continuar en el fiel cumplimiento de su labor, ¿verdad?, más allá de los cambios políticos que puedan ir ocurriendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos algunas instituciones que funcionan en relación directa a la cabeza, digamos. Tenemos un ministro bueno, el ministerio funciona bien, y se cambia y parece que no anda tan bien, ¿verdad? Dependiendo de quién, ¿verdad? Pero cuando podamos desarrollar estructuras, ¿verdad?, que no puedan ser alteradas y puedan mantenerse políticas de Estado, ¿verdad?, vamos a, de alguna manera, ir construyendo un camino mucho más pavimentado en pos de los objetivos que perseguimos. Y ahí también tenemos experiencias muy buenas, ¿verdad? No podemos dejar de reconocer la importancia que ha tenido el proceso de institucionalización, por ejemplo, del Banco Central del Paraguay, que podemos criticarlo o no, pero el Banco Central del Paraguay es una institución sólida, con recursos técnicos importantes, y que no está al arbitrio digamos, de los acontecimitos digamos, políticos partidarios que puedan de alguna manera alterar la ejecución y la eficiencia de sus políticas, ¿verdad? Entonces, yo con eso no estoy diciendo de que, bueno, esta propuesta está endosada y me adhiero no, simplemente lo que estoy diciendo es que hay elementos como para poder evaluar eso, ¿verdad? Y que puedan determinar claramente el arreglo institucional, en el cual incluso se tiene que trabajar en elementos que hoy en día son fundamentales, como todo el proceso de digitalización, ¿verdad? Como un elemento importante dentro del proceso de gestión, ¿verdad? Yo pago el IPS de mis dependientes, de mi casa, a través de mi teléfono celular. Y me encanta eso, porque hace un par de años no existía eso. Y no me dejan escapar un mes sin pagar. Antes se podía eludir tranquilamente, ¿verdad?
tomemos otros compromisos, otros pagos que uno realiza sin el acceso a la tecnología y siempre existen ese tipo de situaciones. Entonces, creo que es un aporte sustancial. Reconozco eso y insto, ¿verdad? Insto a que este grupo o incluso otros grupos que quieran hacerlo puedan, digamos, discutir esto, porque hay hoy indudablemente muchos temas que quedan ahí pendientes. Por ejemplo, ya se puso sobre la mesa el tema del seguro de desempleo, que todavía no se sabe, pero, y por ejemplo, el SNPP recibe los fondos a través del IPS, ¿verdad? 1%, el famoso 1% que financia las actividades del SNPP y del SINAFOCAL están dentro de esa situación, ¿verdad? Que son situaciones que van a, obviamente, presentar preguntas al respecto y creo que sobre todo lo importante es ir avanzando en esto dentro del consenso que podamos ir construyendo y apoyando las buenas iniciativas que puedan ir teniendo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Adelante, Claudio Oliveira. Voy a hablar después de Hugo Cataldo, que está hace rato, pobre, pidiendo la palabra. Después de que hable Hugo, Ok, si me da la palabra, adelante, Hugo. Adelante, por favor. Y después gracias, Claudio. Porque justamente tengo un compromiso y tengo que salir lo antes posible. Bueno, quiero aclarar también que yo estoy en representación de la Fundación Feliciano Martínez, del Partido Patria Querida, que es el soporte técnico a los parlamentarios, entre ellos el senador Rasmussen, además de tener el papel de asesor en temas de seguridad social de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. Hay que entender que es necesario una división en salud y en jubilaciones, porque ambos servicios son absolutamente diferentes, intrínsecamente diferentes, son cosas completamente diferentes. Un sistema de salud básicamente es un sistema de administración de sistemas hospitalarios, y un sistema jubilatorio es un sistema de administración financiera, se parece más a un sistema bancario que propiamente otro. Y las dos cosas no pueden estar siendo manejadas por gente que a veces no tiene ni el perfil de uno ni el perfil de otro. Se necesita tener perfiles diferentes para estos negocios. Yo no sé si se va a lograr, digamos, hacer la división, pero yo creo que lo que sí es, y muchos defienden que no se debe separar porque dicen que la Constitución dice que tienen que estar juntos, y eso no es cierto. En el artículo donde dice que los trabajadores tienen que tener todos los sistemas de seguridad social, se malinterpreta una palabra que no recuerdo cuál es, que como si eso fuese que tienen que tener todos juntos por una misma institución. Lo que la Constitución dice es que tiene que tener todos los servicios de seguridad social. Por ejemplo, uno que no tenemos y que estamos tratando de sacar adelante es el tema del desempleo. Las viviendas sociales en varios países del mundo también es objeto de la seguridad social. Y evidentemente eso, el desempleo puede estar junto con las jubilaciones porque es un sistema de administración financiera, ¿no? Entonces, eso también, todos estos años que vengo proponiendo justamente, escuché muchísimo eso, ¿no? Dice la Constitución, dice que tiene que estar juntos, ¿no? Es cierto. Por otro lado, en lo que la Constitución sí dice, y eso es lo que yo creo que es lo más importante y que es lo que deberíamos lograr ya no más, independientemente de que se separen las instituciones. La Constitución dice que la dirección de los sistemas jubilatorios o la administración, se confunden los términos, la administración corresponde a los aportantes, ¿verdad? Eso es así. Sin embargo,
la administración del IPS finalmente depende única y exclusivamente del presidente de la República. Porque el presidente de la República nomina al presidente, el presidente de la República selecciona de ternas en las que hace poner generalmente, eso es una herencia de la dictadura. Stroessner mandaba a poner a su candidato en cada gremio y él después democráticamente los elegía. Bueno, eso no cambió nunca, continúa siendo así. En todos los países eso se elige democráticamente por elección, ¿verdad? Con participación del sistema del Superior Tribunal de Justicia Electoral. La supervisión de todos estos sistemas que hacen parte de la seguridad social se tiene que dar, sí, por el Estado, sobre todo en el sistema jubilatorio por ser un sistema de largo plazo, porque ninguno de los que estamos acá, ni todos los empresarios no tenemos el dinero suficiente para garantizar de que en el futuro se le va a poder pagar al jubilado. La única institución o entelequia que puede garantizar eso es el Estado paraguayo, ni siquiera los gobiernos de turno, porque el Estado es el que trasciende en el tiempo. Es decir, este Estado de hoy deja que se licúen los fondos, el Estado de dentro de 15, 20 años, que será probablemente de nuestros hijos y nuestros nietos, lo va a tener que pagar porque es una responsabilidad de Estado. Bueno, eso es lo que tenemos que precautelar. Y para eso en particular, para discutir posteriormente, una superintendencia de jubilaciones y pensiones o de salud tienen que ser absolutamente independientes. Ya vimos un ejemplo del superintendente de salud que les quiso suspender al IPS por 90 días y al final era el empleado de IPS, empleado del Ministerio de Salud, y el ministro de Salud lo sacó, ¿verdad? O sea, no tiene ningún tipo de independencia, que es lo que necesita una superintendencia seria, tanto en salud y mucho más, muchísimo más en ¿cómo se llama? En temas jubilatorios, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo que urgente tenemos que pelear, mismo que no lleguemos a un acuerdo. Si llegamos a un acuerdo con relación a la división ya estaría bien, pero tenemos que pelear urgentemente, modificar la gobernanza ya nomás, porque poniendo ahí verdaderos representantes de tanto de los trabajadores jubilados y empleadores, entonces sí de adentro podríamos preparar la institución internamente para que dado el momento y en un corto plazo de no más de un año, se puede poner plazo también en la ley, se pueda decir, bueno, este es el momento que tenemos que hacer la partición, pero ya está todo preparado, sobre todo la transmisión de los bienes muebles e inmuebles, que hay algunos que sí serían de salud, porque era en la época en que salud tenía poco gasto y mucho fondo, en la época donde se hizo el hospital central y otras cosas. Entonces, eso requiere una investigación muy, muy fina para ver qué es lo que va a quedar, qué es lo que le correspondería al fondo de pensiones. En mi opinión, debería quedar en el fondo de pensiones solamente aquello que puedan ser vendidos, porque si yo necesito para pagar jubilaciones y resulta que tengo que vender el predio del hospital central, no lo voy a vender jamás. Entonces, ese tipo de cosas hay que estudiar muy detalladamente y no se puede hacer en muy poco tiempo. Solté nomás alguna idea porque soy convencido de que sí hay que hacer la división, pero no la podemos hacer, en mi opinión, demasiado abrupta, porque vamos a tener muchísimos problemas y otra vez entonces la división esa va a ser la culpable del problema que tenemos y entonces ahí sí que nunca lo vamos a lograr. Yo creo que hay que actuar inteligentemente, pero sí creo fundamental ya nomás abocarnos a hacer una ley
para cambiar la gobernanza actual, en la que tenemos representantes que a mí por lo menos como empresario no me representan. Gente que nunca fue registrado como empleador, nunca. Y se registró como empleador días antes para ser nombrado. Entonces, ¿a quién le representa? Entonces, eso nomás es lo que quiero dejar como aporte. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, Hugo. Tenemos Jorge Alvarenga, había quedado la vez pasada sin poder intervenir. Entonces, no sé, Jorge Alvarenga, si ahora podés intervenir, después Claudio y después Víctor Infran. Tu micrófono, Jorge. No se abre tu micrófono. Vos, Ramón, no le podés abrir. Voy a abrir yo un ratito. Voy a abrir yo su micrófono. No, lamentablemente la hospedadora es la secretaria y en el CID se cayó el sistema, entonces a mí no me permite habilitarle. Bueno, en todo caso, Jorge, si querés podés escribir en el chat lo que querés decir o por WhatsApp y yo puedo transmitir. Claudio, adelante. Jorge. Adelante. Sí, dos cosas muy rápidas, dos o tres cositas muy rápidas. Yo estuve hablando con Luis Freitas Bogarín, que Luis Freitas fue durante un periodo, no sé cuánto tiempo, no sé si 4 años o cuántos años, representante nuestro ante el Consejo de Administración del IPS. Y él, cada vez que él llegaba a una reunión nuestra, sufría, digamos. Nosotros a veces nos reíamos para no llorar junto con él, porque él traía problemáticas centrales que tenían que ver con la gestión, como dijo Víctor, pero que en definitiva también tienen que ver con el modelo, digamos. O sea, yo no creo que sea un problema solamente de gestión. El modelo IPS está vinculado a la política, digamos. Entonces, mientras eso no se quiebre, es muy difícil que vos mejores los gestores, porque en realidad está vinculado a eso. O sea, recién Guillermo decía, vamos a hacer políticas de Estado, ¿no? No políticas de gobierno, donde viene un gobierno, segundo, 2, 3, 4, 5 gobiernos, y llevamos un acuerdo que dura 20, 30 años, que son los acuerdos realmente que al estilo europeo, donde sabemos que, bueno, dicen vamos a hacer un acuerdo por 20 años y lo mantienen. Acá, mientras siga vinculado la gobernanza a la política, es muy difícil, muy complejo. Y eso es una realidad, que no se puede quebrar, digamos. Y Guillermo hablaba de algunas realidades que tienen que ver con el beneficio de haber sido coherentes, de haber podido crecer como instituciones, pero el IPS no es eso. Vos le preguntás a una persona común qué es el IPS y te dicen la caja chica de los políticos, así te lo dicen, así nomás. O sea, eso es lo que dicen. Entonces, cuando vos le preguntás a un senador que dice, ¿por qué vos tenés tanto interés en organizar el IPS? Te dice, porque yo no quiero que se pierda el dinero de la jubilación. Entonces, no es solamente un tema de gestión, es un tema... ¿Hola? Es un tema... Se escucha porque se me fue la pantalla a mí. ¿Hola? Sí, adelante, adelante. Bueno, esa es una de las cuestiones. Lo otro que me decía Bogarín era lo siguiente, me dice, Claudio, los inmuebles, el tema de los inmuebles. Él me planteaba muchas dudas en relación a la duplicación de las administraciones. Él es un experto, él tuvo que hacerse especialista en seguridad social, él decía, tengo muchas dudas de que tengamos que duplicar las administraciones, es un problema duplicar las administraciones. Después él decía, es una falacia decir que salud no tiene inmuebles, salud tiene inmuebles. Aquella empresa o lo que fuera que no podía pagar sus deudas al IPS con dinero, la pagaba con propiedades. Y hay propiedades que son de salud, pertenecen al área de salud porque el deudor pagó con un campo, pagó con una casa, pagó con un terreno, con lo que fuere.
Pero lo que yo más quería hacer hincapié, y había otra cosa que yo no estoy de acuerdo con lo que se hablaba del tema de los médicos y quién tiene que administrar. O sea, el sistema privado hoy ya paga el 19% para mantener en funcionamiento el IPS. Y yo no voy a darle, yo como empresario no le voy a dar ese dinero al Ministerio de Salud para que él administre y elija a mis médicos. Eso es una prerrogativa de un sistema, por eso es un sistema autárquico, porque si no, yo estoy haciendo un doble aporte. Yo aporto mi impuesto para que haya una salud pública, que no la tenemos, porque no hay un producto que diga hay una cobertura universal de salud, y por otro lado tengo que pagar mi 19% para que la salud, que debería ser privada, ¿no es cierto?, aportada por mí, por mis trabajadores, se mezcle. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y el tema de hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los porcentajes de los médicos, porque una de las cosas que tenemos que decir, en el IPS, y esto era otra de las cuestiones que decía nuestro amigo Bogarín, decía, hoy, en su época había 17 sindicatos, hoy hay 27 sindicatos en el IPS. 27. Puede ser que Víctor me corrija, puede ser que haya un poco más o un poco menos. O sea, hay muchas cosas que hay que coherentizar, porque si no, le echamos la culpa a todo. Hace un rato Rasmussen decía, funciona esto mal y le echamos la culpa a fulano, funciona esto otro mal, le echamos... El problema es que no hay en realidad un modelo de gestión. O sea, cuando uno dice falló la gestión, en mi empresa yo contrato un gerente general. Le digo, mira, este es el objetivo, vos tenés que ganar el 20% de lo que ganamos el año pasado, nivelarme la empresa, reorganizármela, tener menos gasto de recursos humanos y ver los dividendos. Ahí nosotros no hacemos ese análisis organizacional sobre el IPS. El IPS no tiene, o sea, lo que compra farmacia no se sabe, no lo sabe el administrador. Lo que compra el radiólogo tampoco lo sabe, lo que compra el de laboratorio tampoco lo sabe, los sistemas no están integrados. Y eso es a propósito, amigos. Eso es un modelo, no es solamente gestión. Eso es, vamos a hacer un modelo que sea, que no lo podamos... Luis Bogarín es economista, digamos. Es un tipo que me parece que de número pudo haber ayudado bastante a la institución, y él se pegaba la cabeza contra las paredes porque decía, es este el problema. Entonces, el problema es la gobernanza. Yo quiero tener una gobernanza útil, ¿no es cierto?, útil en cuanto al área médica, en cuanto al tema de la jubilación. Un día Benigno fue a la UIP a decir que en 6 meses el sistema jubilatorio quebraba. Él fue a plantear eso. Dijo, señores, a este paso, dentro de 6 meses, el sistema, todos los ahorros se quiebran, o sea, se van a la China. Nosotros, simples empresarios, con alguna ayuda de Luis y algunos otros economistas que tenemos en la UIP, le demostramos que no era así. Entonces, no hay ni siquiera la información correcta para difundir una nueva modelo organizativo. Entonces, Rasmussen, yo creo que tu proyecto está bueno, hay que mejorarlo, coincido con lo que decía Guillermo Sosa, hay aspectos que hay que pulirle, pero hay que sacar, no dividir la cuestión, hay que sacar la política de ahí. Si no sacamos la injerencia política de ahí, vamos a cambiar la figurita, vamos a cambiar los procesos, va a estar uno, va a estar el otro, y siempre va a ser lo mismo. Entonces, discúlpenme la vehemencia, pero esto es serio, digamos. O sea, recién Beltrán hablaba de la colisión que puede haber entre la superintendencia de los seguros con... Bueno, hay que evitar las colisiones, mis amigos, porque las colisiones son intereses. No es colisiones, son intereses. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que pretende Rasmussen? Rasmussen pretende organizar, pretende hacerlo más democrático, que en eso estamos totalmente de acuerdo. El tema de la gobernanza, ahí planteaba las reuniones, esas son cuestiones de funcionamiento que no son pertinentes a una ley, pero que sí hay que tenerlo en cuenta, porque, o sea, ¿cuál es el acceso de la gente? Yo el otro día le propuse al presidente del IPS tener un ombudsman, tener un defensor del asociado y del empresario, una persona que no pertenezca a nadie y que sea el que reciba las quejas de todo el sistema.
y les gustó la idea, pero a alguien no le va a gustar seguramente, es muy probable. Entonces, hay muchas cosas interesantes para hacer. El paso que está dando Rasmussen es muy bueno, creo que hay que socializarlo, y como decía Ramón hace un rato, creo que era Ramón y alguien más, creo que no me acuerdo quién, decían, tenemos que llegar a acuerdos inmediatos. Yo quizás sea vehemente, yo soy un estudioso del IPS de hace muchos años, y en la UIP me tienen que aguantar a veces no me silban, pero me tienen que aguantar. Pero creo que esto amerita ser un poco más preciso en algunas cuestiones. Muchas gracias, Claudio. Tenemos, en primer lugar, una moción de orden. La propuesta es subir a la plataforma la propuesta del senador, que cada uno pueda indicar cuáles son sus objeciones, sus discrepancias, para que en la próxima reunión, que proponemos que sean una semana, podamos hablar específicamente de los temas en los cuales tenemos discrepancias o objeciones. Eso sin prejuicio que eso es la marcha, y a lo largo de la semana podamos ir interviniendo también a través de la plataforma de manera asincrónica. Tenemos el pedido de uso de palabra de Víctor Isfrán, pero el senador me pidió hablar antes porque tiene que retirarse. Y Enrique Duarte también está haciendo unos comentarios a través del chat que yo estoy tomando, de los cuales estoy tomando nota. Así que, senador, te damos el uso de la palabra para que puedas liberarte después. Sí, muchísimas gracias, Ramón. Yo tengo otra reunión ahora a las 7. A ver, le quería hacer algunos comentarios más en base a todo lo que dijeron, ¿verdad? Primero, reforzar un poco lo que decía la señora Sonia. Esta es una propuesta a discutir, ¿verdad? Y quiero remarcar una vez más eso, digamos, ¿verdad? Esta no es una propuesta cerrada, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Justamente por eso estamos socializando antes de presentar, ¿verdad? Para que podamos discutir, consensuar o no, llegar a ciertos acuerdos o no, ¿verdad? Con respecto a lo que decía Claudio, yo creo que todos estamos de acuerdo acá, y como también ya dije, acá hay una gran reforma que hacer, ¿verdad? Yo creo que nos estamos pasando hablando de la gran reforma hace 20 años y no se hace nada, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar, creo yo, por lo menos yo en el 2023, no, digamos, de julio para adelante, probablemente no esté más en el Senado ahora. Entonces, yo me propuse, digamos, trabajar en esto y tratar de dar un paso. Si se puede, se da, y si no, no se hará, y IPS va a explotar en algún momento, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos que ser muy claros, IPS, si seguimos como está, se va a fundir. Y esto hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? Me parece que el primer paso para cambiar algo es reconocer una realidad, ¿verdad? Pero bueno, si se funde, será culpa de todos, probablemente, de todos nosotros, y más, obviamente, de lo que están en la administración, ¿verdad? Yendo un poco a lo que comentaba Víctor, ¿verdad? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Por un lado, categórico, hay un problema de gestión y de corrupción, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero yo creo que la forma de cambiar eso es mezclando lo que decía Guillermo, ¿verdad? Tenemos que construir institucionalidad, porque si no vamos a depender siempre de la persona de turno que esté en la cabeza, ¿verdad? Si tenemos un honesto, por más que generalmente en instituciones así tan grandes, una persona tampoco puede hacer cambio, ¿verdad? Porque la corrupción y la gestión, como decía Claudio, están intrínsecas en todo, desde el nivel más bajo, digamos, hasta el nivel más alto, ¿verdad? Entonces yo estoy convencido que cambiar eso hay que reformar la institución y de a poco ir transformando esa institución. Lo de los médicos siendo malos administradores, este es un borrador, digamos, ¿verdad? No podemos poner de acuerdo en que finalmente en salud esté o no un médico. Yo no, digamos, particularmente yo no tengo una posición, habrá buenos y habrá malos administradores, ¿verdad? Pero me parece que es un punto a discutir y se podría dejar más genérico, yo no creo que haya ningún problema, ¿verdad? Ahora, lo de la separación, si no encontramos otra solución para separar el uso de los fondos, como decía la señora Sonia, yo creo que es determinante, ¿verdad? Yo creo que si cambiamos la gobernanza y no separamos los fondos,
vamos a seguir casi en lo mismo, y sobre todo si es que en salud entran los funcionarios, el grupo de funcionarios públicos, la presión política que va a haber del funcionariado público para que mejore el servicio de salud va a ser tan grande que los fondos jubilatorios van a desaparecer muy rápido. Entonces, si encontramos otra solución para blindar los fondos, espectacular. Nosotros nos sumamos. Ahora, nosotros no encontramos hasta ahora por lo menos otra solución que la misma cabeza maneje los dos fondos en bolsillos separados de la misma persona. Creemos que se van a seguir mezclando los fondos y se van a terminar los fondos jubilatorios, ¿verdad? Esa es nuestra, por lo menos hasta ahora, es nuestra impresión, ¿verdad? Con relación a la regulación versus prestación e infraestructura, que decía también Víctor, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Hacia ahí nosotros tenemos una visión de largo plazo de acá a 15 años, ¿verdad? Donde IPS, digamos, sea el cotizante, como funciona, no sé, en Uruguay, por ejemplo, ¿verdad? O sea, finalmente un fondo que otra vez se distribuye en diferentes prestadores, los prestadores compiten, el cotizante decide qué prestación, dependiendo de su ciudad, le va a dar. Entonces, si yo vivo en Concepción o en, no sé, en Uyaú y no hay IPS, pero hay un centro asistencial privado y yo elijo ese, IPS le paga ese mi cápita y yo tengo un servicio en Uyaú. Así debería funcionar, pero nosotros creemos que para que funcione así todavía tenemos un camino que recorrer. Ojalá podamos hacer esto, no sé, en poco tiempo, buenísimo, ¿verdad? Nosotros nos sumamos plenamente, ¿verdad? Ahora, ahí hay mucho discurso cargado de miedo, incertidumbre y de privatización que pueden ser miedos razonables, de verdad. Entonces, por eso nomás creemos que hay que hacer por etapas, pero conceptualmente nosotros estamos totalmente de acuerdo en que acá al final lo que tenemos que mejorar es la prestación de salud, ¿verdad? Sea con el modelo que sea. Yo otra cosa que defiendo y hablo mucho es que FONARES se tiene que fondear, o sea, IPS tiene que dejar de fondear enfermedades catastróficas, o sea, IPS tiene que pagar enfermedades catastróficas, pero debería haber un fondo nacional que le cubra después a IPS, ¿verdad? Porque si no, IPS nunca va a poder brindar un servicio de calidad para toda la salud. Y FONARES debería fondear con las binacionales, con impuestos, con lo que sea, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Salud debería decir, para enfermedades catastróficas necesitamos 400 millones de dólares. Saquemos los 400 millones de dólares de donde sea, y entonces si una persona se opera al corazón, tiene cáncer, esto, lo otro, sea en IPS o fuera de IPS, FONARES le tiene que cubrir eso, ¿verdad? Así como funciona otra vez en Uruguay, ¿verdad? O si no, IPS es insostenible desde el lado de la salud, ¿verdad? Ese es otro punto. Nosotros más no creemos que sea conveniente meter eso también en este mismo proyecto, ¿verdad? Debería ser otra discusión, ¿verdad? Con relación a la pregunta de Natalia de la duración de 4 años los consejeros, que es largo, tampoco tenemos problema, digamos. Lo que sí creo que hay que tener en cuenta es que IPS es lo suficientemente complejo, y cuando entra uno a un instituto tan complejo, tarda 1 año recién en entender qué es lo que pasa, ¿verdad? Y probablemente el 2.º año recién sabe a quién le tiene que llamar, y el 3.er año recién comienza a gestionar bien, ¿verdad? Pero también es discutible, ¿verdad? Podrá ser 4, 3, 5, 6. Es cuestión de... Yo creo que eso no cambia el fondo. Sí creo que no tienen que ser periodos muy cortos, porque si no, el que entra no sabe ni dónde está parado, ¿verdad? Y no creo que sea bueno eso, ¿verdad? Quiero más redondear para que no queden... Son mis impresiones, ojo. Yo acá no soy dueño de la verdad, ni mucho menos. Es simplemente un primer paso para tener un borrador escrito y poder construir sobre el borrador. O si no, muchas veces nos pasamos hablando y no tenemos nada escrito y nos pasamos hablando años, ¿verdad? Entonces, ese es más mi objetivo, ¿verdad? Lo de Beltrán, bueno, de acuerdo, ¿verdad? Con un poco con lo que dijo, que ve con la separación y la estrategia de dar pasos cortos. Lo de Guillermo también agradecerle por su palabra, ¿verdad? Lo importante que es el consenso y el diálogo social. Yo creo que lo de Guillermo es muy interesante lo que dijo, la separación de justicia y trabajo de los ministerios, ¿verdad? A mí hoy me costaría muchísimo creer de por qué
por qué el Ministerio de Justicia está con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Yo creo que hoy ambos están funcionando inmensamente mejor, ¿verdad? O sea, yo creo que ese fue un gran paso que probablemente, y él en otro momento nos pueda contar con más detalle, ¿verdad? Habrá creado los mismos miedos, ¿verdad? Y el funcionario, ¿dónde se va a ir? Y el que hace recursos humanos, que hace los dos, y se va a duplicar o no se va a duplicar. Y él, ¿verdad? Y finalmente terminan siendo millón de veces más eficientes, ¿verdad? O sea, porque finalmente es injusticia y es penitenciaría, o sea, está muy claro qué es lo que tiene que hacer y gracias a eso ahora se están haciendo cárceles, o sea, creo que funciona mucho mejor el engranaje, ¿verdad? Y yo estoy 100% convencido que lo mismo va a pasar en IPS, ¿verdad? O sea, crear un consejo de 4 miembros. Hay que limitar los consejeros, o sea, los asesores, cada consejero no puede tener 20 asesores como es hoy. Deberá tener 2 o 4, ¿verdad? Esa ya es una cuestión porque nadie necesita 20 asesores, ¿verdad? Ni senador ni consejero, ¿verdad? Entonces, yo particularmente creo que en cuanto a eficiencia, y creo que el ejemplo que dio Guillermo puede ser muy interesante para conocer. Por ahí hay que alimentarlo más, hay que hacer un periodo de transición más largo. No será 1 año, serán 2, serán 3. Yo no, digamos, nosotros no estamos cerrados a eso, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni un tipo de agenda paralela, ni ningún tipo de interés en particular, ¿verdad? Pero sí creo que es importante, ¿verdad? Bueno, disculpen si me alargué un poco, pero no, y si dejé algún punto también colgado, ¿verdad? Pero otra vez, ¿verdad? Este es un borrador mártir, la idea era acercarle, le agradezco un montón su tiempo, ¿verdad? 2 horas un viernes tarde. Yo estoy seguro que seguramente tienen cosas particulares más importantes que hacer, pero le agradezco un montón el tiempo. Y otra vez, ¿verdad? Este es un borrador mártir que se aceptan todas las críticas y sugerencias, ¿verdad? Pero sí nosotros, y por eso le dedicamos tiempo también a esto, nos interesa que nos podamos mover. Por más que sea el primer paso de 100 pasos que tengamos que dar, creemos que tenemos que dar ese primer paso, si no IPS no se va a fundir, ¿verdad? Gracias, Ramón. Gracias, senador. Un ratito, antes de que se retire, no sé cuándo podríamos marcar nuestra siguiente reunión, porque la conversación contigo, senador, es fundamental. Si puede ser el próximo jueves, el próximo viernes, así ya nos ponemos de acuerdo. Sí, yo podríamos marcar el próximo viernes, yo podría, no sé, de 5 a 6:30, o podríamos hacer Ok. 4:30 a 6:30, como les quede mejor, digamos. Bueno, entonces, ¿por qué no dejamos la misma hora? De 5 a 6:30, 1 hora y media. La siguiente reunión ya va a ser fundamentalmente sobre las objeciones y las discrepancias. Correcto. Víctor Insfran. Bueno, con respecto al tema de seguro de desempleo que preguntaste, te digo que no se van a utilizar ni los fondos de jubilaciones ni los fondos de salud. Son fondos diferenciados. Eso para aclarar. Bueno, con respecto a lo que dijo Claudio, no creo que los 27 sindicatos que se crearon en IPS sea el problema. A lo mejor un economista como Luis Fleitas, si no administra la estancia que es del IPS en el Chaco a 20 años, como hoy tiene, eso sí son problemas más graves para el IPS. Ese tipo de cosas lo que ustedes tienen que atender, tal vez, Claudio. El economista Fleitas tiene una estancia que es del IPS que está administrando por 20 años. Ese tipo de cosas son más delicadas que existan 27 sindicatos. Pero en fin, eso es un poco para cuidar nomás lo que decimos en estas reuniones. Insisto en que el tema de gobernanza es el tema principal. Alejar la politiquería del IPS va a ser fundamental. Y creo que Estefan plasmó prácticamente todo lo que nosotros habíamos aprobado, tanto las centrales como los empresarios en su momento, y estamos totalmente de acuerdo en esa parte. El resto, evidentemente, es un tema delicado, el tema de salud, tenemos que seguir discutiendo. Entonces, nosotros vamos a analizar esa parte del planteamiento de Estefan y vamos a hacer llegar oportunamente por escrito nuestra opinión, ¿verdad? Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Adelante, Enrique Duarte.
Bueno, buenas tardes a todos, senador. Sin más preámbulos, realmente yo quiero agarrar y darle las gracias a Estefan porque se toma el tiempo, la dedicación para estar preocupándose por este tema, ¿verdad? Que no es menor. Ahora, a mí me gustaría, senador, que hablamos, todos estamos de acuerdo que el principal problema, la base del edificio, acá si queremos hablar en materia constructiva, en un lenguaje constructivo, es la gobernanza. Todos los problemas que han nacido en el seno del IPS, o sea, tanto del punto de vista de la salud como de la jubilación, han tenido orígenes en la injerencia, en la mala injerencia política, porque yo no puedo decir que toda injerencia política sea mala, no, hay injerencias políticas que son necesarias, pero en este caso, el uso de razón que yo tengo ya con los años que tengo, me hace recordar de que no me acuerdo que nada se haya originado una cosa espontánea. Todo fue en el problema de la gestión por la injerencia política. ¿Cómo nosotros podemos construir institucionalidad si no tenemos credibilidad? ¿Cómo podemos, ya sea juntos o divididas las dos superintendencias, tener credibilidad cuando sabemos de que los fondos son aplicados buscando un porcentaje para alguien? ¿Cómo nosotros podemos agarrar y podemos construir institucionalidad cuando vemos que ni siquiera se pueden realizar compras en forma? ¿Cómo podemos pretender tecnología cuando le estamos cuestionando todo el tiempo? ¿Por qué? Por injerencia política, y política a través de la prensa, aunque quién sabe muchas veces realmente esas compras se necesiten. Nosotros tenemos que repensar esto. Para nosotros, yo creo que vos podés liderar realmente lo que sea un diálogo nacional, de que la gente, a ver, el tango, como se dice, se baila de a dos, ¿verdad? Tanto el sector político como el sector no político, ¿verdad? Representado en los trabajadores y en los empleadores, podamos entender y pacificar y entender de que acá estamos hablando del futuro. Que yo recién escuchaba que me decía, sí, tenemos que fondear el FONARE a través de Itaipú, que esto y que aquello. El IPS tiene el 19,74% de la población económica activa, una vergüenza. Y yo varias veces escuché a representantes de empresas que dicen, no nos formalizamos porque el Estado no nos seduce. O sea, cuestionan el cumplimiento de la ley. Yo creo que el cumplimiento de la ley no se puede cuestionar, pero sí tenemos que ayudarles en ofrecerles las herramientas para que quieran participar. Preguntémosle a un uruguayo, a un hermano uruguayo, a ver si no están felices de poder aportar a su sistema de salud. Realmente es envidiable. A mí me genera mucha pena con todo el problema que tienen, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que trabajar acá un poquito en la base, tenemos que buscar esa visión a largo plazo, pero iniciado en un acuerdo político-privado, pero no en un acuerdo comercial, sino que en un acuerdo ideológico de qué es lo que queremos. Y si nosotros logramos eso, si logramos conseguir la credibilidad, pues habremos de dividir, juntar, vamos a buscar aquello, vamos a ir detrás de aquello que los números demuestren que es lo más conveniente. Yo simplemente quería dejar, ministro, esa reflexión. Yo entiendo, pero muchas veces trabajamos, buscamos, queremos hacerlo mejor y nos frustramos cuando lo que estamos haciendo, aquello que ideamos, aquel proyecto de ley que ideamos, llega a una comisión o llega a un plenario y se la cercena y se le cambia totalmente el sentido. Vamos realmente a tratar de partir, de buscar que entendamos la clase política y la clase, todos somos al final políticos, ¿verdad? y la clase trabajadora, de que estamos del mismo lado del barco y tenemos que construir credibilidad, tenemos que construir sostenibilidad para el futuro, como dijo recién Beltrán, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque realmente a corto plazo podemos
ir generando algunos parches, pero la solución no la vamos a tener. Y toda esa discusión que si el inmueble, que esto y que aquello, todo eso realmente va a ser muy fácil de llegar a lo que se llama el consenso. Yo te vuelvo a decir, Estefana, realmente valoro en la justa medida tu esfuerzo en esto, tu dedicación, porque veo y siento que te lo estás haciendo con sinceridad, pero a veces los años nos hacen mirar un poco las cosas desde otra óptica y entender un poquito más cómo se vienen las cosas. Yo les agradezco mucho y les pido disculpas por haber abusado de vuestro tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya está también en la plataforma la propuesta de ley que me acaba de pasar el senador Rasmussen, también la presentación que hizo esta tarde. Lo que les resta es, por favor, ingresar a la plataforma. Si es que alguno no lo puede hacer, les pongo mi número de celular para que me puedan escribir al WhatsApp. Entonces yo les paso por WhatsApp, pero lo ideal sería que podamos interactuar a través de la plataforma, que va a ser todo más fácil. ¿Por qué no lo levantás acá? ¿Cómo? Levántalo acá. Bueno, ahora voy a levantarlo aquí un ratito. Bueno, yo le tengo que dejar, sí. Ramón. Quedamos en principio viernes a las 5. Perfecto. Bien, próximo viernes 17 horas, sí. Sí. Yo un poco lo que comentaba Enrique, ¿verdad? La idea justamente de esto es socializar y en la medida que construyamos consensos, esto después se conversa con la parte política, digamos, ¿verdad? A mí la parte política me preocupa menos. Acá lo más importante es que los sectores estén de acuerdo, ¿verdad? Probablemente, por ejemplo, el Poder Ejecutivo esté en contra de esto, ¿verdad? Pero si los sectores afectados están a favor, vamos a sacar el proyecto, ¿verdad? Pero yo puedo conseguir 3, 4 bancadas que apoyen un proyecto mío, pero si finalmente los actores involucrados están en contra, se va a frenar, ¿verdad? Entonces, justamente por eso la idea es construir entre todos juntos, nosotros y mucha otra gente más que está en este tema IPS. Un poco ese es el espíritu, ¿verdad? Pero una vez que tengamos algo un poco más construido juntos, ahí esto podemos ir ampliando a la parte política, al ejecutivo y demás, y esa parte yo creo que si los actores involucrados están de acuerdo, puede salir una reforma. Si no están de acuerdo, si no estamos de acuerdo, no va a salir, ¿verdad? Entonces yo creo que es así, ¿verdad? Pero bueno, agradecerle a todos por su tiempo. Lastimosamente a Jorge Alvarenga no le pudimos escuchar. Pero bueno, yo también estoy en contacto con, como le decía, ¿verdad? Hoy o ayer hablé con Bernardo Roja, hablé con el doctor Torre, hablé con Hilberto Rivarola, que también es médico, o sea, con muchos otros actores que también están en IPS, y para socializar, ¿verdad? El mismo ejercicio que estamos haciendo acá. Y bueno, ojalá todos juntos vamos a construir algo, por lo menos para ese primer paso, y después seguir dando lo siguiente, ¿no? Muy bien. Gracias, senador. Y bueno, creo que podemos levantar por hoy nuestra reunión. Tienen ahí mi número de teléfono si necesitan algo durante esta semana, y les invito a que interactuemos ya a través de la plataforma. Esa es la forma más eficiente de trabajar asincrónicamente. Muchísimas gracias por esta patriada, y estoy seguro que esto va a significar beneficios sobre todo para los trabajadores y para los aportantes. Bueno, hasta luego. Buen fin. Igual para todos. Éxito.